Muchos imperios surgieron durante la Edad de Bronce. Algunos se hicieron famosos como los babilonios, otros, sin embargo, fueron enterrados por las arenas del tiempo y fueron casi olvidados en el curso de la historia. El imperio hitita fue uno de los más poderosos e influyentes de su tiempo, y sin embargo permaneció oculto durante mucho tiempo. Los hititas eran un pueblo indoeuropeo que en el año 2000 a.C. se asentó en Anatolia Central, donde hoy se encuentra Turquía. Se llamaban a sí mismos Ati, y tan pronto como llegaron a esa región dominaron a las otras tribus de allí. Esta dominación fue hecha tanto por la fuerza como por la diplomacia cuando fue posible. Los hititas se enorgullecían de su sociedad guerrera y tenían gran estima por los caballos. Los responsables de la cría y el entrenamiento de los caballos ocupaban un lugar destacado en la sociedad. Uno de los primeros relatos de los hititas está en el cuento griego La Odisea, donde los hititas son llamados ketas. En la Biblia se cita a los hititas en el Antiguo Testamento, donde se les llama Ed. Incluso hay la historia de Urias, el esposo de Betsabé, que sirvió al rey David. Urias y Betsabé eran hititas. Los hititas también se mencionan en textos asiáticos y egipcios. Incluso con tantos relatos, el pueblo hitita fue descubierto oficialmente en 1880 por el arqueólogo Archibald Henry Sayce. Y aunque encontró pruebas, Archibald fue el hazmerreír de la sociedad académica, que dijo que estaba tratando de inventar la existencia de los hititas. Su descubrimiento fue confirmado años después en excavaciones realizadas por el arqueólogo alemán Hugo Winkler. Para 1650 a.C., el imperio babilónico, el imperio egipcio y el imperio hitita se habían consolidado. Los hititas se encontraban en una posición geográfica muy privilegiada, ya que podían comerciar con diferentes naciones de diferentes culturas. Los barcos mercantes de Grecia, Egipto y Mesopotamia pasaban por los puertos de las ciudades hititas. Aunque estaban rodeados por poderosos reinos e imperios, los hititas nunca fueron conquistados y se dice que nunca perdieron una batalla. En el año 1274 a.C., los hititas libraron la batalla de Kadesh contra los egipcios. Ambos bandos lucharon ferozmente sin obtener una ventaja decisiva. La batalla terminó en un empate y los poderosos egipcios se vieron obligados a retirarse. El faraón Ramsés II firmó un tratado de paz con los hititas, reconociendo al imperio hitita como de igual poder militar que Egipto. En varias ocasiones, los hititas detuvieron las invasiones asirias, babilónicas, egipcias y griegas, e incluso derrotaron completamente a las tropas enemigas. Su equipo consistía en cascos y armas de bronce, así como una pesada armadura hecha de pequeñas placas de bronce, y se atribuye a los hititas ser una de las primeras civilizaciones en dominar la metalurgia del hierro. Los hititas también tenían la reputación de poseer los mejores carros de guerra de su tiempo. Sus carros podían llevar 3 guerreros y eran tirados por 2 o incluso 4 caballos. La táctica empleada en estos carruajes era bastante eficiente, teniendo un conductor por los caballos, un guerrero que llevaba una larga lanza y una pesada armadura, y un tercer guerrero que llevaba un escudo para proteger a los otros 2. A veces este tercer guerrero usaba el arco y las flechas para los ataques a distancia. Una combinación de velocidad, ataque y defensa que sin duda hizo temibles a los hititas. Algunos registros indican que incluso la famosa ciudad de Troya pagó tributos a los hititas. La sociedad hitita era increíblemente avanzada, tenía su propia escritura jeroglífica que luego fue cambiada a la escritura cuneiforme copiada de los asirios. Tenía un estilo de arte muy detallado y leyes bien establecidas y severas que castigaban con la muerte crímenes como el asesinato. La ciudad que fue la capital de su imperio fue Hattusa, cuyas ruinas aún existen hoy en día. En la política estaba el rey, que debía demostrar competencia social y militar, y un consejo de nobles llamado Pancus para perseguir los crímenes o decidir sobre asuntos menores del día a día. Entre los hititas, incluso los esclavos tenían derechos en la sociedad. En cuanto a la religión, los hititas eran increíblemente tolerantes, adoraban a los dioses de varios pueblos y respetaban las creencias de sus enemigos, los que le valió a los hititas el llamado de los 1000 dioses. En su apogeo, el imperio hitita se extendió desde Turquía hasta una parte del Líbano y Siria. Poco después de la batalla de Kadesh, el imperio hitita entró en conflictos internos y otros pueblos se aprovecharon de esta inestabilidad. Los propios hititas estaban destruyendo sus ciudades y pueblos en la guerra civil, y los asirios estaban bajo una creciente presión en sus ataques. La población hitita comenzó a abandonar sus hogares y a emigrar a otras regiones.
Después de quemar Atusa, su propia capital, los hititas se convirtieron en los blancos fáciles para grupos de piratas y saqueadores. Uno de los imperios más desarrollados de la Edad de Bronce estaban ahora en ruinas. En cuanto a los sobrevivientes de los hititas, no está claro a dónde fueron. Probablemente hayan vivido en pequeñas tribus o buscado refugio en ciudades de otros reinos. Aunque se ha perdido mucho tiempo y todavía se cita hoy en día, el imperio hitita merece ser recordado por su gran importancia histórica.